Hola, esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 46. Básicamente, las reuniones regulares de la Luna Azul suelen terminar sin incidentes especiales. La reunión anterior se prolongó considerablemente debido a la explosión de Deus en respuesta a la pregunta de Seolran, pero eso fue solo una excepción. Una vez que todos, excepto Deus y Yutia, interiorizaron la idea de que había ciertas preguntas que nunca debían hacerle a Deus, se pudieron evitar tales excepciones. Aunque Deus, que normalmente permanecía en silencio, ocasionalmente hablaba cada vez que se mencionaba el tema de la Gran Luna, esas conversaciones ya no se prolongaban. Esto se debía a que Riñe y Radan redirigían constantemente la conversación. Por lo tanto, la reunión de hoy debería haberse desarrollado pacíficamente, a diferencia de la anterior, y gracias a sus esfuerzos, se esperaba que concluyera en menos de 20 minutos. Por cierto, Seolran, esa persona dijo que esta vez iba a la colonia. ¿Lo conociste?, preguntó Yutia a Seolran. Me voy a casar con la Gran Luna. ¿Qué? Eso fue antes de que respondiera Seolran. Al principio, el ambiente no era tan malo. Los otros miembros de la Luna Azul sabían que Seolran a veces usaba expresiones exageradas, y Yutia pensó que era solo uno de esos momentos. Pero entonces, esa persona es realmente maravillosa. No es de extrañar que a Seolran le guste. Exactamente, por eso me voy a casar con él. En el momento en que se dieron cuenta de que Seolran no estaba exagerando, sino que realmente hablaba en serio. ¿De qué estás hablando? El rostro de Yutia, que normalmente se mantenía tranquilo bajo cualquier circunstancia, de repente se endureció, y los otros miembros de la organización contuvieron la respiración al verlo. Todos en la reunión sabían exactamente cuándo su expresión y tono tomarían ese giro. Ella se está conteniendo. Ella realmente se está conteniendo. Ella lo está reprimiendo. Deus, Radan y Riñe inmediatamente percibieron el estado de ánimo de Yutia y retrocedieron. Aunque solo era una reunión virtual mediante proyección mágica, instintivamente sabían lo aterradora que podía ser Yutia cuando estaba enojada. Pero los tres asumieron que esta tormenta pronto pasaría. Seolran conocía bien a Yutia y también le temía. Sin embargo, lo digo en serio, me voy a casar con la Gran Luna. Contrario a su expectativa de que Seolran se echaría atrás, ella declaró con confianza su intención como si fuera una decisión final. Los otros miembros de la organización quedaron atónitos. Yutia cerró brevemente los ojos, como si intentara recuperar el control de su expresión. Luego los abrió y preguntó, Seolran, ¿entiendes lo que estás diciendo ahora mismo? Por supuesto que sí. Vamos a convertirnos en una familia, estoy segura de que lo haré bien. Yutia cerró los ojos de nuevo, como si sintiera mareo, luego los abrió lentamente. Con una leve sonrisa, como si intentara calmar a un niño, habló suavemente. Aunque estés segura, eso es imposible. ¿Por qué? Porque somos las sombras de la Gran Luna. ¿No podemos casarnos y seguir siendo sombras? El rostro de Seolran no mostró señales de estar convencida, sino que preguntó. ¿Qué tiene de especial eso? Una grieta apareció en la leve sonrisa que había regresado al rostro de Yutia. Escucha con atención, Seolran. Somos las sombras de la Gran Luna. Las sombras no pueden permanecer al lado de su amo, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? El rostro de Yutia, que cualquiera presente podía ver, mostraba un leve pero claro matiz de enojo, lo que hizo que los demás miembros pensaran que esta conversación finalmente llegaría a su fin. Seolran, aparentemente sintiendo las emociones de Yutia con más claridad esta vez, se encogió un poco. Pero entonces, como reuniendo su determinación, parpadeó y respondió, aún así, me voy a casar. Incluso después de que la creciente irritación de Yutia se hiciera evidente, la firme declaración de Seolran dejó a los miembros momentáneamente atónitos. Lo sé, de todos modos, lo más importante es lo que piensa la Gran Luna. Los miembros de la organización no pudieron evitar quedarse boquiabiertos ante la situación, ya que Seolran declaraba abiertamente la guerra contra Yutia. Mientras Yutia y Seolran comenzaban a mirarse fijamente, Riñe y Radan tenían una sola pregunta rondando en sus mentes.
¿Qué exactamente pasó entre Seolran y la Gran Luna para que ella actuara así? ¿De verdad crees que esa persona te elegirá? El maestro dijo que no estoy tan mal. Por supuesto, Alon no lo dijo sinceramente, sino simplemente para consolarla cuando Seolran se quejaba y preguntaba si no le agradaba. Sin embargo, al sacar esa parte del contexto, solo esa parte de la conversación salió a la luz, causando la reacción de Riñe y Radan. ¿Qué dijiste? Justo cuando Yutia estaba a punto de ser impactada por la sorpresa. ¿Qué exactamente pasó entre tú y esa persona, Seolran?, preguntó Deus, intentando cambiar de tema. Entonces comenzó Seolran a relatar sus interacciones con la Gran Luna, cambiando poco a poco la atmósfera a una más tranquila. Al ver que Deus había logrado calmar la situación tensa, Riñe y Radan intercambiaron miradas satisfechas. Y eso fue lo que pasó. Ya veo. ¿Y no es eso increíble? De hecho, escuchar tu historia de repente me recuerda la majestad que la Gran Luna mostró en el norte hace medio año. Cuando la historia de Seolran se acercaba a su conclusión, tomando alrededor de 20 minutos, tanto Riñe como Radan mostraban expresiones de arrepentimiento. Deus, aprovechando la oportunidad durante su momento de descuido, cambió sin esfuerzo la conversación de nuevo a los eventos de hace medio año. Así, de repente. Todavía lo recuerdo vívidamente, la figura de esa persona, de pie contra el atardecer en la tierra cenicienta y árida. Oh, sé exactamente a qué te refieres. Antes de que Riñe y Radan pudieran redirigir la conversación, vieron a Seolran aceptar con entusiasmo, como si hubiera estado esperando este tema, y sus rostros se oscurecieron. 2 horas después. HMPH. Fue una historia bastante larga. Como esperaban, la historia de Deus finalmente había terminado, y tanto Riñe como Radan sintieron un alivio, pensando que la reunión por fin había concluido. De todos modos, no puedes casarte con esa persona. Si puedo. No puedes. Si puedo. No puedes. Si puedo. Con la discusión entre Yutia y Seolran estallando una vez más como si nada, tanto Riñe como Radan grabaron una nueva realización en sus mentes ese día. Yutia muestra un lado sorprendentemente infantil siempre que la Gran Luna está involucrada, aunque sea un poco. No era exactamente el tipo de información que querían saber, pensaron Riñe y Radan mientras miraban hacia el cielo, que ya había comenzado a aclararse. Alrededor de una semana después, Alon finalmente logró escapar del desierto. Entonces te visitaré de nuevo la próxima vez, conde. Rad, el líder del gremio de comerciantes de cabello dorado, se inclinó tan profundamente que parecía que podría ser confundido con un simple sirviente. Sin embargo, ninguno de los comerciantes, mercenarios o incluso los magos presentes cuestionó el comportamiento de Rad. Todos estaban al tanto de la creciente fama del conde Palatio desde la colonia, y entre ellos, los magos y mercenarios habían sido testigos directos del poder del conde. Nos veremos cuando el destino lo permita. Muchas gracias. Mientras Rad se inclinaba en un ángulo de 110 grados y comenzaba a preparar el gremio de comerciantes para la partida, alguien habló. Conde. Justo cuando el conde estaba a punto de subir al carruaje, una voz lo llamó. No era otra que Liyan, la hija del maestro de la Torre de Magos Rojos. ¿Qué sucede?, preguntó él. ¿Planeas asistir a la conferencia de magia el próximo mes? Alon chasqueó la lengua, manteniendo el rostro inexpresivo. ¿Conferencia de magia, Una conferencia de magia. Era esencialmente un evento donde los magos de las diversas torres se reunían 1 o 2 veces al año para discutir las teorías y experimentos de sus investigaciones y participar en competencias amistosas. Quiero ir. De hecho, Alon había tenido la intención de asistir a la conferencia de magia desde hace algún tiempo. Más específicamente, no estaba tan interesado en los materiales de investigación de la conferencia como en la torre central donde se celebraba la conferencia. Había algo en ese lugar que podía aliviar la crítica escasez de poder mágico de Alon, al menos en cierta medida. Desafortunadamente, la política de la Torre Central de Magos requería estar afiliado a una torre para poder entrar, así que Alon respondió, me gustaría asistir, pero parece que no podré. ¿Por qué no?, preguntó Liyan. Porque no estoy afiliado a ninguna torre de magos.
Liyan pareció ligeramente sorprendido por las palabras de Alon. Entonces, ¿es cierto que no estás asociado con ninguna torre? Así es. No tengo razón para mentir sobre eso. Entonces, ¿te gustaría participar en la conferencia como miembro de nuestra Torre de Magos Rojos? Como miembro de la Torre de Magos Rojos. Sí. Alon consideró la propuesta inesperada por un momento antes de responder, bueno, ciertamente es una buena oportunidad para mí, pero no creo que pueda hacer mucho simplemente asistiendo bajo el nombre de la Torre de Magos Rojos. No espero nada a cambio. Igual que la última vez, sería suficiente si pudiéramos discutir temas de magia juntos durante la conferencia, dijo Liyan, mirando sutilmente hacia Alon. Está bien, es un trato bastante bueno, pensó Alon. Aunque brevemente se preguntó por qué Liyan ofrecía términos tan favorables, no encontró ninguna razón para rechazar, así que asintió. Entonces aceptaré su oferta con gratitud. ¿Cuándo debería dirigirme allí? Creo que queda aproximadamente un mes y medio, pero te enviaré el horario exacto por carta o por orbe mágico. Entendido. Con eso, la conversación concluyó. Nos vemos entonces. Alon se separó de los magos de la Torre de los Magos Rojos y comenzó a reunir algunas provisiones en la primera aldea que encontró tras cruzar el desierto, preparándose para regresar a su territorio. «Ah, conde», exclamó de repente Evan, como si acabara de recordar algo, y dio 2 noticias. ¿Qué es? Bueno, es sobre Riñe. Y escuché que se ha convertido en una figura poderosa en Lartania. ¿Una figura poderosa? Sí. Por lo que he oído, ella se ha convertido en uno de los miembros del Consejo del Triunvirato. ¿El Triunvirato? ¿No es ese el grupo responsable del gobierno general de la ciudad laberinto? Así es. ¿Riñe? Sí. Sin duda está ascendiendo en el mundo. La primera noticia fue que Riñe había ascendido al poder en Lartania. Una noticia agradable que podría traerles algunos beneficios. ¿Y Radan? Sí. Parece que ha unificado 5 de los 7 archipiélagos y se ha convertido esencialmente en el rey pirata. ¿Es eso algo bueno? No estoy seguro si es bueno o no. Pero su recompensa ahora ha superado varios millones de monedas de oro. ¿Varios millones de monedas de oro? Sí, aparentemente, es comparable a la recompensa por el rey pirata original. La segunda noticia fue que Radan se había transformado de pirata en el rey pirata del archipiélago de Somalia. Un giro de acontecimientos bastante extraño. Sergio, uno de los 8 cardenales de Rosario, había mantenido su posición por más de 20 años. Era un hombre que disfrutaba del lujo y la indulgencia, muy lejos de encajar en el papel de un cardenal. Le importaba más una botella de vino que leer las escrituras, y valoraba más tener a una mujer que rezar. Fácilmente podía ser visto como un cáncer dentro de la Santa Nación. Un placer verte, Cardenal Yutia. Igualmente, Cardenal Sergio. Yutia Bloodia sonrió levemente mientras se sentaba frente a Sergio. En verdad, Sergio no estaba lo suficientemente cercano a Yutia como para justificar una reunión uno a uno como esta. De hecho, esta era solo la segunda vez que veía su rostro. Aún así, había una razón por la que Sergius la había buscado. He venido a hacerte una oferta, ¿te gustaría escucharla? Esta era esa razón. ¿Qué tipo de oferta? Para ser directo, necesito un nombre, punto. ¿Un nombre? Sergio asintió en respuesta a la pregunta de Yutia y respondió. Sí, parece que hay quienes están aliados con elementos impuros de ese lado. ¿Quieres usar mi nombre para una carta de conversión, correcto? Exactamente. Una carta de conversión era una carta especial que solo los altos rangos de Rosario, específicamente cardenales o superiores, podían enviar. Se despachaba cuando había sospechas de que alguien se había aliado con herejes. Para redactar tal carta, se requería la aprobación de al menos 2 cardenales. Sin embargo, Sergio no tenía intención de enviar la carta de conversión para su propósito adecuado. La verdadera razón era que él había aceptado un soborno. Y la razón por la que ahora hacía esta solicitud a Yutia, a quien ni siquiera había conocido adecuadamente antes, era, si me prestas tu nombre, me aseguraré de que seas debidamente recompensada. ¿Recompensa, dices?
Me abstendré de decir nada sobre la sospechosa muerte del cardenal Biantrea. ¿Qué te parece? A diferencia de los otros cardenales, ¿con quiénes tendría que compartir el soborno? Sergius creía que Yutia sería alguien con quien no tendría que dividir el pago. Esta confianza provenía del hecho de que, cardenal Biantrea, preguntó Yutia. Supongo que no vas a alegar ignorancia, considerando la posición en la que te encuentras. Había reunido suficiente información para estar seguro de que ella, al igual que él y los otros cardenales, ya había sido corrompida. Así que, no compliquemos las cosas. Si prestas tu nombre para la carta de conversión respecto al conde Palatio, guardaré silencio sobre este asunto. Confiado en su enfoque relajado, Sergius estaba listo para concluir la conversación. Ya veo. La suave sonrisa que había adornado el rostro de Yutia momentos antes desapareció, y ella planteó otra pregunta. Entonces, lo que estás diciendo, cardenal Sergio, ¿es que quieres que preste mi nombre? Sí, eso es correcto. ¿Enterrar al conde Alon Palatio? Sí, eso es correcto, asintió Sergius, pero al hacerlo, ja. Una suave y baja risa escapó de sus labios. Y entonces. El mundo se volvió rojo. Todo había sucedido tan de repente. Sergius, alarmado, intentó moverse, pero pronto se dio cuenta de que su cuerpo ya no le obedecía. Junto con esta realización vino una abrumadora sensación de temor, y él instintivamente giró su temblorosa cabeza hacia su origen. Y allí vio. La mujer, que hacía solo unos momentos sonreía cálidamente, ahora lo miraba con ojos vívidamente carmesíes. Acabas de decirme. Cualquiera podía ver la ira inconfundible que emanaba de ella. ¿Matarás a mi Dios? Fue en ese momento cuando Sergius se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal. Capítulo 47. Crash. Ambas manos de Sergius se hicieron añicos como si fueran aplastadas por una fuerza invisible, y un grito horrendo estalló de su boca. ¡Ah! No eran solo sus manos. Sus brazos, hombros y piernas estaban destrozados como si los hubiera aplastado una prensa. Un grito escalofriante resonó por toda la mansión de Yutia. Pero Yutia, observando esta escena espantosa, simplemente habló con una expresión tranquila, como si estuviera juzgando a Sergius, cuyo cuerpo ahora estaba completamente destrozado. Gritar así no hará que nadie venga a salvarte. Ese sálvame, por favor. Sergio, con el rostro lleno de terror, gritó a Yutia, quien lo observaba en el mundo rojo. Ya sufriendo un dolor insoportable, fluidos corporales se escapaban de sus ojos, nariz y boca. Su dignidad como cardenal hacía tiempo que se había olvidado, todo lo que podía hacer era gritar, desesperado por escapar de la agonía. ¿De qué estás hablando? Yutia, aparentemente desconcertada, fijó la mirada en Sergio, que se retorcía en el suelo, y volvió a abrir la boca. Obviamente, no vas a morir, ¿verdad? Mientras hablaba, una luz blanca comenzó a emanar de la mano de Yutia. La poderosa energía divina empezó rápidamente a sanar el cuerpo de Sergio, pero... No, detente. Sergio gritó aún más fuerte al ver cómo su cuerpo comenzaba a sanar. Entonces, en el momento en que su cuerpo estuvo completamente restaurado. Sergio, lleno de terror, miró hacia arriba a Yutia, con todo su cuerpo temblando. Era una imagen lamentable, muy alejada de la dignidad de un cardenal de Rosario. El miedo provocado por el dolor insoportable repetido ya había consumido lo poco que quedaba de su dignidad y fe, aunque había sufrido este tormento innumerables veces. Aún no podía comprender la situación. Los caballeros sagrados que nunca llegaban, sin importar cuánto gritara. La presión que le impedía mover su cuerpo como deseaba. La forma en que su cuerpo se retorcía como papel con un simple gesto de ella. Nada tenía sentido. Era como si todo fuera incomprensible. Y así. Sálvame, por favor, sálvame. Simplemente suplicaba misericordia. Aunque no entendía completamente por qué estaba siendo sometido a tales horrores, imploraba perdón, como si pidiera absolución a un dios. Sin embargo, Carronch. Contrario a la desesperada esperanza de Sergius, su cuerpo comenzó a comprimirse lentamente una vez más. Con los oídos zumbando por sus propios gritos de locura, escuchó la voz de Yutia.
Te sigo diciendo, no vas a morir. Aún tienes algo que hacer. Su voz era dulce para los oídos de cualquiera. Pero... Suave, pero... Tendrás que expiar el crimen de intentar hacerle daño a él. Su voz le recorrió la columna vertebral con escalofríos. ¡Ah! Los gritos de Sergius resonaron una vez más. Había pasado aproximadamente un mes desde que Alon regresó a la finca del conde. Había pasado ese tiempo recuperándose del cansancio de su largo viaje por el desierto, mientras investigaba el origen de la entidad abisal que no se suponía que debía haber aparecido aún, junto con señales de amenazas extranjeras que había escuchado de él. Ahora, Alon se preparaba para salir de la finca una vez más. Había dos razones para su partida. Una era asistir a la conferencia de magia, a la que había sido invitado por Liliana Aguileras, la hija del señor de la Torre Roja. La otra era hacer una aparición en una reunión social antes de la conferencia. Reunión social. En verdad, era más preciso llamarlo un evento social de nobles que un término grandilocuente como reunión. Los nobles simplemente se juntaban para fortalecer sus amistades. El único aspecto ligeramente único era que, a diferencia de las típicas reuniones nobles, NVLGHT, leer la historia completa, esta permitía la participación de renombrados no nobles. Realmente no quiero ir. Alon chasqueó los labios mientras lo pensaba. Pero aún así, la razón por la que se sentía obligado a asistir a la reunión antes de la conferencia de magia era que, como jefe de Calfa, necesitaba mantener cierto grado de decoro. Le gustara o no, ya era el líder de Calfa. Por supuesto, eso no significaba que se estuviera obligando a hacer cosas que realmente no quería hacer. Hasta la mitad del proceso, estaba lleno de pensamientos sobre tener que hacer cosas en contra de su voluntad, pero eso cambió por completo debido a una sola carta que llegó a Alon. ¡Jo! Alon miró la carta mágica que le alegraba el ánimo con solo verla. No estaba encantada ni nada por el estilo. Era simplemente una carta que indicaba que Alon se había convertido en el líder legítimo de una facción, junto con detalles sobre los pagos regulares que ahora recibiría. Impresionante. La cantidad de dinero mencionada en la carta, que un líder de facción podía recibir legalmente, superaba con creces su imaginación. Fue suficiente para que finalmente entendiera por qué los líderes de las dos facciones que no podía comprender, antes se habían aferrado a sus puestos tan obstinadamente durante años sin renunciar. A este ritmo, podría pasar por todo tipo de infiernos cada día y aún así aguantar. Alon se preguntó cómo funcionaba la estructura de la facción para generar tanto dinero. Pero dejando de lado esa curiosidad, se sintió satisfecho una vez más, imaginando el dinero que llegaría en el futuro. Justo cuando guardaba la carta en su abrigo, sintiéndose contento con este alivio financiero. «Conde, ¿no es esa la carta que recibiste hace 2 semanas?» «Lo es». ¿Y todavía lo llevas contigo?» Me tranquiliza. Ante esta respuesta inesperada, Evan lo miró con una expresión extraña. A veces, es difícil saber si hablas en serio o no, conde. Bueno, no soy ni particularmente serio ni poco serio. Ante eso, Evan se encogió de hombros y cambió de tema. Ahora que lo pienso, escuché algunas historias interesantes mientras estábamos en el pueblo ayer. ¿Historias interesantes? Sí. ¿De qué tipo? Bueno, todavía es solo un rumor, y no lo he confirmado con el gremio de información, así que no es seguro aún. Pero parece que Deus ha derrotado a Reinhardt. ¿Reinhardt, te refieres al un solo espada de Caliban? Sí. ¿Deus derrotó a la espada única? Ante la pregunta de Alon, Evan asintió. Como dije, no lo he confirmado con el gremio de información, así que no es 100% seguro. Pero considerando lo extendido que está el rumor, creo que es probable que sea cierto. Alon pensó en Deus, con quien había perdido contacto naturalmente después de su expedición al norte juntos hace medio año. ¿No es Reinhardt demasiado difícil de vencer? Por supuesto, Alon sabía que Deus era fuerte. Era uno de los caballeros maestros, al igual que Reinhardt, y Alon había presenciado la fuerza de Deus de primera mano. Sin embargo, Alon, quien había aprendido cuán poderoso era Reinhardt a través del juego, Psychedelia, no pudo evitar sentirse un poco confundido. Hasta donde sabía, Reinhardt poseía una fuerza en un nivel completamente diferente al de otros caballeros maestros. Pero, por otro lado,
no creía que los rumores fueran necesariamente falsos. Si se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para derrotar a Reinhardt en solo medio año, ¿qué tan talentoso es? Mientras Alon admiraba el talento de Deus, Evan continuó con más noticias. También hay algo más. ¿Es sobre Seolran? ¿O Yutia? Bueno, parece que Yutia podría estar involucrada, pero en realidad es otra historia diferente. Curioso, Alon escuchó atentamente, y después de oír todo, preguntó de nuevo con incredulidad. ¿El duque del Ingrave fue llevado a la Nación Santa? Sí, y esto no es un rumor, parece que realmente fue llevado. ¿Por qué? Escuché que recibió una carta de conversión, punto. Una carta de conversión. ¿Sabes? La carta que envía la Nación Santa cuando hay sospechas de colaboración con herejes. Eso fue lo que él recibió. ¿Entonces lo llevaron a la Nación Santa? Sí, aunque se dijo que fue voluntariamente, en esencia es lo mismo que haber sido arrastrado allí. Por lo que escuché, ocurrió hace unas 2 semanas, así que probablemente no verás al duque del Ingrave en la reunión. Alon asintió, pareciendo pensar que eso no era del todo malo. En verdad, él había estado algo reacio a reunirse con el duque Lingrave o el marqués Filboid por el momento. Cada vez que los veía, lo miraban como si estuvieran listos para devorarlo. Por supuesto, no importaba cuánta animosidad le dirigieran, eso no le causaba daño real a Alon. Pero aún así, era incómodo estar en el mismo espacio con alguien que era abiertamente hostil hacia él. Quizás sea más cómodo así. Murmurando para sí mismo, pronto divisó las lejanas tierras de la hacienda Berillun, donde se celebraba la reunión. Poco después, llegaron a la hacienda del marqués Berillun, donde tenía lugar la reunión, y se dirigieron directamente al salón de baile. «Hemos llegado, conde». Al escuchar las palabras de Evan, Alon naturalmente bajó del carruaje. «Hay mucha gente». En cuanto salió, no pudo evitar notar la gran multitud reunida frente a él. También había mucha gente en el evento de la gran iglesia, pero esta reunión tenía aún más. Ciertamente hay muchos no nobles aquí. Allá están los mercenarios, aquí los comerciantes, y allá, magos e incluso sacerdotes. Alon observó mientras caminaba, notando la presencia de muchos asistentes que no parecían nobles. Pronto llegaron a su destino. Como si lo hubieran estado esperando, Alon se encontró con el duque Artia vestido de negro y el conde Zenonia. «¿Has llegado? ¿Has estado bien?» «Sí». Alon respondió brevemente a los saludos casuales de las dos figuras sombrías. Aunque ya sabía que había abordado el mismo barco que ellos, aún sentía una inexplicable sensación de intimidación al estar frente a ellos. Probablemente se debía a los sutiles malentendidos entre ellos que lo hacían estar naturalmente cauteloso. Desde la perspectiva de Alon, no podía permitirse que descubrieran que en realidad había algún malentendido. Así que, después de intercambiar simples cortesías, Alon se ocupó recogiendo bocadillos alrededor del salón y haciendo pequeñas conversaciones con ellos. Pero entonces, desafortunadamente, Alon hizo contacto visual con el hombre al que menos quería enfrentar, el marqués Filboid. Hasta hace un momento, el duque Artia y el conde Zenonia estaban conversando, pero en cuanto vieron al marqués Filboid, cerraron los labios con firmeza. En el momento en que el marqués comenzó a caminar hacia ellos, sus expresiones se endurecieron. Aunque Artia y Zenonia sin duda eran fuertes en el inframundo, en la arena política aún estaban por debajo del marqués Filboid. Habiendo sobrevivido a innumerables batallas políticas, él tenía la capacidad de infligir daño tanto interna como externamente con nada más que sus palabras, y eso los ponía tensos. Al mismo tiempo, varios de los nobles que asistían a la reunión notaron que el marqués Filboid se acercaba al conde Palatio. «¿Yo? He perdido. Así que por favor, perdóname». El marqués murmuró abatido, y no solo los nobles que lo observaban, sino también el duque Artia y el conde Zenonia, quedaron impactados por lo que escucharon. No era de extrañar, todos los nobles presentes eran muy conscientes de la gran influencia que el marqués Filboid ejercía en el mundo político. También sabían que desde que el marqués comenzó su ascenso al poder, nunca había inclinado la cabeza ante nadie. Así que, cuando todos los nobles que presenciaron la escena se volvieron asombrados hacia Alon, quien aparentemente había hecho que el marqués declarara su derrota. «¿Yo? ¿Qué hice?» «Alon,
que había estado respondiendo distraídamente a la conversación de las otras dos damas mientras picoteaba Fenensis, solo podía mostrar una expresión de total confusión. Capítulo 48. La condesa Zenonia miraba fijamente al frente sin expresión. Delante de ella estaba el marqués Filboid, líder de la facción noble y alguien cuyo poder en el mundo político no podía ser ignorado, inclinando la cabeza ante el conde Palatio. ¿Qué? Aunque la condesa Zenonia había operado principalmente en el inframundo antes de crear Calfa, eso no significaba que fuera completamente ignorante de la política actual. Después de todo, la familia Zenonia, en ocasiones, había maniobrado entre facciones para obtener beneficios. Pero incluso si nunca se hubiera involucrado en política, esta situación era asombrosa. Entre los nobles arraigados en la política, aquellos con autoridad significativa nunca se inclinan ante otros. En contraste con el inframundo, donde uno puede inclinarse al frente y apuñalar por la espalda para lograr sus objetivos, el mundo político de los nobles valoraba la justificación, el principio y el prestigio. Un gesto así nunca se hizo a la ligera. En un mundo donde la justificación, el principio y el prestigio determinaban casi todo, inclinarse ante alguien significaba otorgarle un apalancamiento tremendo, tanto interna como externamente. ¿Cómo? La condesa Zenonia dirigió su mirada al conde Palatio. Aunque el marqués Filboid estaba esencialmente declarando su derrota, la expresión de Palatio no mostró ningún indicio de sorpresa. Era como si hubiera anticipado este resultado desde el principio. Sintiendo un cosquilleo en las puntas de sus dedos, la condesa Zenonia no pudo evitar sonreír. Como se esperaba, notable. Por supuesto, ella no tenía idea del método que el conde Palatio había usado para forzar al marqués Filboid a admitir la derrota, y honestamente, ni siquiera podía imaginarlo. Pero lo que le importaba era el poder en sí, así que solo pudo mirar al conde Palatio con admiración. ¿Qué es esto? Mientras tanto, Alon observaba al marqués Filboid, desconcertado, mientras él inclinaba la cabeza. Silencio. Aunque Alon no estaba en silencio por elección, simplemente intentaba comprender lo que estaba sucediendo, ya que él tampoco tenía idea. ¿Hice algo? Alon, que incluso había olvidado masticar el finensir que tenía en la boca, estaba estrujándose el cerebro, pero pronto negó con la cabeza. No importaba cuánto lo pensara, no podía recordar haber hecho nada, y además, había estado demasiado ocupado como para siquiera considerar tratar con el marqués Filboid. ¿Se difundió un rumor? Naturalmente, Alon comenzó a considerar otras razones. Ahora que lo pienso, últimamente había rumores sobre mi cercanía con Seolran. Alon pensó en el duque Altia y el conde Zenonia, quienes sabían sobre los rumores que se difundían desde la colonia, pero pronto descartó esa teoría. Aunque era cierto que otros nobles lo habían tratado con respeto después de que se difundieran los rumores, aún no tenía sentido que el marqués Filboid se inclinara solo por Seolran. Mientras Alon seguía revisando una hipótesis tras otra, finalmente llegó a una sola conclusión. ¿Qué diablos hicieron estos dos? Alon miró sutilmente al duque Altia y al conde Zenonia, quienes lo observaban fijamente. Aunque ignoraba la política, sabía lo suficiente para darse cuenta de lo absurdo que era que el líder de una facción bajara la cabeza así, por lo que Alon se quedó mirando fijamente a ambos. De repente recordó que las dos mujeres detrás de él se suponía que serían dos de los tres poderes ocultos del reino asteriano. Necesito tener cuidado. Justo cuando Alon terminó sus reflexiones. ¿Realmente? ¿He perdido? Marqués Filboid, el líder de la facción noble que nunca antes se había inclinado en público, bajó aún más la cabeza y suplicó perdón. Y no había rastro de vergüenza o ira en la expresión del marqués. De hecho, su rostro estaba lleno de miedo. La razón de su miedo era una sola carta que había recibido hace unos días. Poco después de que el duque Lingrave fuera arrastrado al reino sagrado tras recibir una carta de conversión, Filboid también había recibido una carta. La carta no contenía mucho. Solo había una pequeña esfera mágica y una sola frase. Pero esa pequeña esfera mágica y esa única frase fueron suficientes para infundir un miedo escalofriante en el marqués Filboid. Porque la esfera mágica, que era capaz de almacenar un vídeo único, había mostrado, realmente no sé nada. Lo siento mucho. La imagen del duque Lingrave, temblando incontrolablemente, atado a una silla blanca,
como si fuera provocado por una convulsión, arrepintiéndose. Y después de que la esfera mágica terminó de reproducirse, se rompió en pedazos, dejando solo la carta. «Eres el siguiente». Se escribió esa única frase. Pero incluso eso fue suficiente para infundir miedo en el marqués Filboid, y pudo adivinar fácilmente de dónde provenía esta represalia. Conde Palatio. El marqués Filboid no podía entender cómo el conde Palatio tenía conexiones dentro del Reino Santo más fuertes que los altos cardenales a los que habían sobornado. Sin embargo, ese no era el problema importante. Lo que importaba era que el duque Lingrave, que había estado conspirando con él para derribar al conde Palatio, había sido atrapado en la represalia y arrastrado al Reino Santo, donde quedó medio destruido. Y el siguiente objetivo había sido decidido que fuera el mismo. Si no hubiera recibido esta carta, el marqués Filboid nunca se habría inclinado ante el conde Palatio. Aunque recibir una carta de conversión ciertamente sería un serio problema político, mientras no estuviera realmente aliado con herejes, no habría un peligro personal significativo. Pero el duque Lingrave había sufrido este destino a pesar de no tener vínculos con herejes. En otras palabras, era muy probable que la caída del duque Lingrave se debiera completamente a las maquinaciones del conde Palatio. No queriendo ser arrastrado al reino sagrado y sufrir el mismo destino que el duque, Filboid, superado por el miedo continuo, finalmente bajó la cabeza. «Por favor». Y no solo bajó la cabeza, sino que cayó de rodillas, completamente postrado en el suelo. Fue una súplica desesperada, expresando su deseo de abandonar su carrera política y vivir el resto de su vida en un retiro pacífico. En respuesta. Increíble. Como era de esperar del conde. El conde Zenonia y el duque Altia miraron a Alon con ojos llenos de admiración. Increíble, ¿qué demonios hizo? Alon miró al conde Zenonia y al duque Altia con una expresión algo inquieta. Ese día. Lo consideraré. Alon, murmurando algo que ni él mismo entendía del todo, salió del salón bajo la mirada de todos. Este evento eliminó por completo cualquier sospecha de que el conde Palatio pudiera ser simplemente un líder en la sombra para permitir que Altia y Zenonia se movieran con mayor libertad, sospecha que había persistido desde la fundación de Calfa. Unos 3 días después de que comenzara el debate, Alon salió de la finca Berillun y comenzó a moverse hacia el este. El propósito de este viaje era participar en la sociedad mágica, que era esencialmente la razón de este desplazamiento. Por ello, abandonó el debate, que aún tenía aproximadamente 2 días restantes, y en el 5.º día de su viaje hacia Blue Hill, un territorio cercano a la sociedad mágica, según indicaba la carta de Lillian, Alon escuchó de Evan que el marqués Filboid finalmente había recibido una carta de conversión. Al final lo arrastraron, ¿No fuiste tú, conde? ¿Yo? Sí. ¿De verdad crees que tuve tiempo para eso mientras estuve contigo todo el tiempo? Bueno, eso es cierto. Evan dudó, luego reveló sus pensamientos. Estos días, cada vez que te veo, conde, tengo la sensación de que estás ocultando algo. ¿Yo? ¿Qué podría estar ocultando? No lo sé, solo, magia y otras cosas. No hace mucho dijiste que no estabas haciendo nada, pero ahora de repente eres el líder de una facción. Alon hizo una pausa, pensó por un momento y luego respondió. Convertirme en líder fue realmente solo una coincidencia. ¿Es siquiera posible convertirse en líder por casualidad? Mientras consideraba lo absurdo de su situación, aunque solo fuera por un momento, parece que ya casi llegamos. Evan, con una expresión relajada, señaló que estaban cerca de Blue Hill, un territorio del reino de Astalon, cerca de la sociedad de magia. Poco después, Alon se encontró con Lillian, quien estaba con magos de la Torre Roja en el lugar de encuentro acordado. Hola, conde. Me alegra verte. A diferencia de antes, Lillian se inclinó cortésmente, y se dirigieron directamente a la sociedad mágica. Gracias a que viajaron en carruaje, tan pronto como llegaron a Blue Hill, alcanzaron la torre central mientras el sol aún estaba en el cielo. Vaya, es enorme, dijo Evan con asombro en cuanto vio la torre central. Alon también quedó impresionado mientras miraba hacia arriba la torre. Por supuesto, había visto ilustraciones de la torre muchas veces cuando jugaba Psychedelia, pero verla en persona era completamente diferente. ¿No es esta más alta que la torre Lotte? A diferencia del paisaje del juego que había visto antes,
La presencia de una estructura tan imponente en un mundo de fantasía lo dejó abrumado. Mientras comparaba el tamaño de la torre con los enormes edificios que había visto en la vida real, se preguntaba cuánto tiempo llevaba mirándola hacia arriba. ¿Es realmente grande, no es así? Así es. Vamos adentro. Alon entró en la torre junto a Lillian. Hasta donde sé, el primer día, la Torre Verde presentará la nueva teoría que establecieron recientemente. Después de eso, debería haber una pequeña competencia amistosa. Luego, mañana. Alon escuchaba las explicaciones de Lillian mientras caminaban hacia adentro. No hay tanta gente como esperaba. Bueno, no es el evento principal de la gran conferencia. ¿La gran conferencia? Oh, ¿olvidé explicar eso? Cuando Lillian comenzó a explicar de nuevo, Alon asintió en señal de comprensión. Entonces, para resumir, la gran conferencia es la reunión donde participan todos los maestros de la torre. Así es. Por eso, generalmente hay bastantes magos en la gran conferencia. Lo mismo ocurre con esta. Alon asintió de nuevo, reconociendo este nuevo detalle que no estaba presente. En el juego, estos idiotas, en serio. ¿Qué? Eso es demasiado duro. ¿Duro? Si ni siquiera pueden entender esto, definitivamente son idiotas, ¿no crees? Al escuchar la voz familiar llena de irritación proveniente de un lado de la torre central, Alon levantó una ceja con curiosidad. Lillian suspiró profundamente. Parece que alguien está buscando pelea con la vicemaestra azul de la torre. ¿Otra vez? ¿La vicemaestra azul de la torre? Sí. Seguro que ya lo sabes, pero ella es alguien que se tiene muy en alta estima, así que probablemente está causando otra discusión. Recordando la última vez que Lillian mostró un desprecio abierto hacia la torre azul, Alon estaba a punto de hacerle una pregunta cuando dijo, «Oye, hagámoslo de nuevo». ¿Qué hay que rehacer, idiotas? ¿De verdad creen que pueden vencerme? ¿Qué? ¿Van a traer 20 personas esta vez porque 10 no fueron suficientes? Oye. Desde la dirección del espacio de competencia amistosa, emergió un grupo de magos muy enojados, liderados por Peña, quien sonreía con descaro mientras caminaba. De repente, Peña notó a Lillian y curvó sus labios en una sonrisa astuta. Bueno, ¿a quien tenemos aquí, no es la maga mediocre que ni siquiera pudo enfrentarse a mí el año pasado? Su burla era evidente. Lillian frunció el ceño y miró fijamente a Peña, pero esta última simplemente se rió como si la ira de Lillian no mereciera su atención. ¿Qué es esto? ¿Trajiste a una amiga esta vez para ayudarte a enfrentarte a...? Desvió su mirada hacia la derecha. Ella se quedó paralizada. Su expresión se volvió pálida. Hace solo unos momentos, Peña se había estado burlando de todos a su alrededor como si estuvieran por debajo de ella, pero ahora, era como si se hubiera apagado por completo. Lillian, confundido por el cambio repentino, la miró desconcertado. ¿Acheola? Las palabras que Peña finalmente pronunció dejaron a Lillian sin palabras. Había hablado en un lenguaje formal. El hecho de que Peña, de quien Lillian nunca había imaginado que usaría un lenguaje educado, hablara tan deferentemente por primera vez dejó a Lillian atónito. ¿Y entonces? ¿Ha pasado un tiempo como has estado? Ese sí, señor. Peña, quien era infame como una alborotadora notoria entre los magos a pesar de ser considerada una genio por los forasteros, respondió como una soldado que se pone firme al recibir una orden. No solo Lillian, sino también los magos enfadados que habían seguido a Peña quedaron boquiabiertos en silencio, mirando al conde Palatio, quien de alguna manera había logrado hacer lo imposible justo ante sus ojos. Capítulo 49. Peña, la subdirectora de la Torre del Mago Azul, era una genio, pero no a muchos magos les agradaba. Había 3 razones para esto: primero, era increíblemente grosera; segundo, era increíblemente grosera; y tercero, era insoportablemente grosera. Normalmente, los magos se reunían alrededor de aquellos que tenían rangos más altos, sin importar sus personalidades, ya que lo que más les importaba era la búsqueda del conocimiento, no el carácter individual. En otras palabras, incluso si alguien tenía una personalidad horrible, los magos aún intentaban mantenerse cerca de esa persona para obtener cualquier cantidad de sabiduría. Sin embargo, ni siquiera esos magos podían tolerar estar cerca de Peña.
Ella era una genio, pero su arrogancia era insoportable. Como resultado, la presencia de Peña siempre causaba diversas perturbaciones dentro de la sociedad. Ella abiertamente faltaba al respeto a cualquiera que estuviera por debajo del rango de maestro de torre, haciendo imposible evitar conflictos. Por eso todos los magos se referían a Peña como una alborotadora imprudente y no le tenían aprecio. Milan, un mago de la Torre del Mago Verde, que acababa de pelear con ella, no fue la excepción. Él albergaba un profundo resentimiento hacia Peña. Hasta el punto de que durante los últimos 7 años había soñado con someterla con su magia y hacerla disculparse por los constantes insultos que le lanzaba. Desde que se convirtió en un mago de pleno derecho y pudo presentar teorías en la sociedad, ella lo había atormentado. Así que Milan no podía comprender la situación que se desarrollaba ante él. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Supongo que casi más de medio año. Ese sí, eso es correcto. No hace falta tanta formalidad. Creo que te dije la última vez que podías hablar. De manera informal. ¿Debería hablar de manera informal? Oh, ahora que lo pienso, si dije que hicieras lo que te resulte cómodo. Haz lo que quieras. Milan parpadeó incrédulo ante Peña, quien suspiró aliviada, claramente complacida de poder seguir hablando formalmente. ¿Es este un hechizo de ilusión? Preocupado de que pudiera haber caído víctima de uno de los maliciosos hechizos de ilusión de Peña, incluso lanzó un hechizo de disipar magia, pero la situación ante sus ojos permaneció sin cambios. De todos modos, es un placer verte aquí. ¿Te también es un placer verte a ti? La vista de Peña, que nunca hablaba con cortesía a menos que alguien fuera al menos un maestro de torre, comportándose ahora como un cachorro dócil mostrando su vientre, fue impactante para todos. Incluso el maestro de Milan, que estaba cerca, ya había lanzado un hechizo de disipar más de 5 veces. El impacto fue así de intenso. Pero las sorpresas aún no habían terminado. Por cierto, ¿pasó algo? Oh, eso. No es que sea mi lugar para intervenir, pero no deberían los magos llevarse bien entre ellos. No estaba reprendiendo a nadie, solo era un comentario casual. Pero al escucharlo, Peña se giró y miró directamente a Milan. Lo siento. Ella se disculpó. Todos los magos presentes tenían una expresión atónita. La idea de que Peña, la notoria alborotadora que parecía incapaz de pedir disculpas, bajara la cabeza y se disculpara, parecía demasiado surrealista para creer. Incluso Milan, que había pasado 7 largos años soñando con este mismo momento, no pudo reaccionar a pesar de finalmente recibir la disculpa que tanto anhelaba. ¿Cómo es esto posible? Liyan, que estaba junto a Alon, también estaba completamente desconcertada, mirando incrédula entre Peña y Milan. Un poco más tarde. Entonces, nos vemos mañana. Ese sí, señor. Asintiendo con entusiasmo a las palabras del hombre, Peña salió corriendo como si huyera, y la mirada de todos se dirigió naturalmente a una persona, el conde Palatio, el hombre que no solo había domado a la alborotadora salvaje, sino que parecía manejarla con facilidad. Parece más rígida que la última vez, pensó Alon mientras observaba a Peña. Alejarse a lo lejos. Al recordar que los magos cercanos y Liyan lo miraban con la boca abierta, Alon no pudo evitar preguntarse. ¿Hice algo mal? Sintiéndose un poco avergonzado, desvió la mirada, tratando de evaluar la situación. Después de que Peña se alejara apresuradamente. De manera similar, los magos que observaban a Alon se dieron cuenta de que él era el conde Palatio, y tras expresar su admiración desconcertada, se marcharon. ¿Peña es llamada una alborotadora? Sí. Qué curioso. Alon inclinó la cabeza mientras escuchaba a Liyan hablar sobre Peña. Sabía que Peña era bastante arrogante en el juego, pero no me di cuenta de que era tan notoria como para que los otros magos la llamaran alborotadora. Bueno, no era un punto crucial de la trama, así que tiene sentido que no haya salido a relucir. Pensando en cómo el protagonista reclutaría a Peña como compañera varios años después, generalmente después de que la mitad del reino hubiera sido destruida, se encogió de hombros. En realidad, soy yo quien debería preguntar. ¿Cómo es que la alborotadora se comporta tan tranquilamente frente a ti, conde? Ante la pregunta de seguimiento de Liyan, Alon guardó silencio por un momento.
Curiosamente, ni siquiera Alon sabía realmente por qué Penny actuaba de esa manera a su alrededor. Pero simplemente admitir que no lo sabía parecía un poco incómodo, así que estaba pensando cómo responder cuando la voz de Lillian volvió a llamar su atención. Hemos llegado. Mirando hacia adelante, vio la estructura frente a él. Esto es el dispositivo de transporte entre pisos. Delante de ellos se encontraba una estructura que le recordaba a un ascensor de su mundo anterior. Dijiste que querías visitar la biblioteca en el piso 38, ¿verdad? Asintiendo mientras recordaba la petición que había hecho antes de venir a la Torre de Magos, Alon respondió. Sí, ¿puedo entrar ahora? Por supuesto, pero tengo algo que preparar, así que no podré acompañarte. Está bien. Solo tengo curiosidad por la biblioteca. De hecho, considerando lo que pretendía hacer en la biblioteca, en realidad era mejor para Alon que Lillian no estuviera allí. Entonces, cuando él asintió, Lillian presionó un botón en el lado derecho de la estructura. ¿Y cómo es que logras manejar a Peña de esa manera, conde? Justo cuando Lillian volvió a hacer la pregunta. Bon. Con un sonido profundo y resonante, se abrió la puerta del dispositivo de transporte entre pisos, que había estado firmemente cerrada. La sonrisa que tenía Lillian en el rostro desapareció instantáneamente mientras su expresión se torcía en desagrado. Sorprendido por su repentino cambio de ánimo, Alon naturalmente siguió su mirada y giró la cabeza. Hacia ellos caminaba un hombre que parecía tener una queja sobre todo en el mundo. ¿Y entonces? Oh, ¿a quién tenemos aquí, no es nuestra querida pequeña Lillian? Baruch. El tono de Lillian era abiertamente hostil mientras se dirigía al hombre, quien sonreía de una manera que no irradiaba precisamente amabilidad. ¿Viniste a verme? ¿Cómo sí? ¿En serio? Yo quería verte. Qué pena. El hombre, llamado Baruch, se rió mientras desviaba la mirada de Lillian, que lo fulminaba con la vista, y miró directamente a Alon. ¿Quién es este? Una cara que no había visto antes. Es el conde Palatio. Al escuchar las palabras de Lillian, Baruch le lanzó a Alon una mirada rápida y despectiva, del tipo que dejaba claro que no estaba impresionado. Después de un breve momento de contemplación, Baruch pareció recordar algo. Y soltó un pequeño ah. Oh, eres tú, ¿verdad, el que ayudó a lidiar con el invasor extranjero después de cientos de años? Baruch, sonriendo para sí mismo, asintió lentamente. Encantado de conocerte, conde Palatio. Soy Baruch, un mago de la Torre del Mago Violeta. Estoy seguro de que nos volveremos a ver. Con eso, le dio a Alon un leve asentimiento antes de pasar junto a él. Un poco más tarde. Así que, el hijo del maestro de la Torre Violeta. Cuando el dispositivo de transporte entre pisos comenzó a moverse, Alon sintió que su cuerpo flotaba y recordó la conversación que acababa de tener con Lillian. Sin embargo, nunca apareció en el juego. Alon no creía en la fisiognomía, pero al pensar en cómo Baruch actuaba exactamente como su apariencia grosera sugería, decidió dejar de prestarle atención. Por lo que Lillian le había contado, Baruch parecía ser del tipo que roba logros de investigación y los presenta como propios o que en secreto menosprecia a otros a sus espaldas, pero no era alguien importante para Alon. Después de un tiempo, se escuchó un sonido profundo y resonante. Buon. Oh. Mientras el sonido gigante reverberaba, la puerta que antes estaba cerrada se abrió, y Alon no pudo evitar soltar una pequeña exclamación. Lo que vio frente a él era un espacio completamente lleno de libros, desde el suelo donde estaba parado hasta el techo. El mar aparentemente interminable de estanterías y volúmenes hacía que todo el espacio pareciera irreal, acorde con el nombre de Torre del Mago, y Alon se quedó maravillado por un momento. Hay dos cosas que necesito encontrar aquí. Pero solo por un momento. Alon se puso en movimiento rápidamente, caminando entre las innumerables estanterías. Aunque impresionado, había estado aquí decenas de veces en el juego, por lo que se movía por el área con facilidad, como si ya estuviera familiarizado con ella. Sin embargo, la realidad no era igual que un juego, así que le tomó un poco más de tiempo de lo esperado. Pero pronto encontró el libro que buscaba. Un solo libro con una cubierta negra particularmente oscura, que destacaba entre los demás. Este es. Satisfecho, aunque su rostro permanecía inexpresivo, sacó el libro de la estantería y lo examinó.
No había título ni autor escrito en la portada. Era un libro sin creador conocido, pero sin dudarlo, Alon lo abrió y comenzó a hojear sus páginas en blanco, tan oscuras y vacías como la portada. Sin ninguna preocupación, siguió pasando cada página en blanco, una por una. Aproximadamente a un tercio del libro, Alon finalmente descubrió el compartimento oculto. ¿Lo encontré? Dentro, encontró una joya en forma de anillo que podía caber en un dedo, un Houghaftu. Al igual que su ropa, el Houghaftu era de un color negro profundo, como si pudiera absorber incluso la luz. Alon instintivamente lo guardó en su bolsillo antes de devolver el libro a su lugar original. Eso es lo primero hecho. Lo segundo tomará más tiempo, así que mejor me preparo para ello ahora. Satisfecho con la textura del Houghaftu en su bolsillo, Alon comenzó a prepararse para recuperar el segundo objeto. Eso es todo. El resto, volveré en 2 días. Después de colocar el enorme reloj roto a la izquierda de la biblioteca, ya fuera de uso, señalando las 12, sin importar la hora actual, Alon volvió a juguetear con el Houghaftu. Me gustaría usar esto ahora mismo. Según sus predicciones, este Houghaftu mejoraría significativamente su uso actual de la magia, por lo que estaba ansioso por probarlo de inmediato. Pero no es como si solo tuviera tiempo hoy. Recordando que ya era tarde en la noche, se encogió de hombros y salió de la biblioteca. Al día siguiente, habiendo conseguido lo que quería, comenzó la reunión de la Sociedad Mágica. Y después de la presentación de la Torre del Mago Verde, durante la competencia amistosa a la que asistieron la mayoría de los magos, Alon recibió un desafío. Me gustaría probar mi fuerza contra el famoso Conde Palatio, quien se enfrentó a los forasteros del norte después de cientos de años. ¿Qué dices? Era una solicitud de duelo. Quien hizo la solicitud, con una sonrisa astuta, no era otro que Baruch, el hijo del maestro de la Torre Violeta, claramente con alguna agenda oculta en mente. Capítulo 50. La ciudad laberíntica, Lartania. Una ciudad donde aún no se ha descubierto el final del laberinto, donde cuanto más profundo se desciende, más tesoros y artefactos aparecen. Muchos mercenarios y exploradores residen allí. En la cima de esta ciudad están los 5 grandes gremios: Hierro Sangriento, Terranómada, Arcadia, Rastreador Antiguo, Calimadra. Estos 5 gremios, como se les llama, poseen un poder muy superior en comparación con cualquier gremio de mercenarios o exploradores. La diferencia de fuerza entre ellos y cualquier gremio común era asombrosa. Los líderes de estos 5 grandes gremios, de hecho, ya no eran considerados humanos. Eran lo suficientemente fuertes como para ser llamados superhumanos. Entre ellos estaba Aldrich, el líder de Hierro Sangriento, quien una vez masacró a más de 1000 monstruos solo en el 10º piso, ganándose el apodo de Carnicero. Actualmente estaba descendiendo al laberinto. Sin embargo, hoy no se dirigía hacia el piso más bajo, sino por una gran comisión enviada a Hierro Sangriento. Capturar un monstruo en el piso 20. Aldrich, con un enorme hacha colgada sobre su hombro, mostraba una expresión peculiar. Con razón, algo en la solicitud era extraño. En el laberinto de Lartania, cada 5 pisos hay una zona libre de monstruos. Lo que no encaja del todo con el término laberinto. A medida que se desciende, estos pisos, llamados zonas de seguridad por los mercenarios, comienzan a contener terrenos o edificios desconocidos. Pero una cosa permanecía constante: no había monstruos. Sin embargo, esta solicitud bien remunerada pedía capturar un monstruo en uno de estos pisos de seguridad. El piso 20. Era extraño, por decirlo menos. No obstante, Aldrich condujo a sus subordinados al piso 20 porque el pago por adelantado era sustancial. Más importante aún, el cliente había declarado explícitamente: aunque fracases en la misión, no tendrás que devolver el pago por adelantado. Por eso Aldrich ahora estaba descendiendo al piso 20. Podría ser una trampa. Aunque consideró la posibilidad, no estaba particularmente asustado. Había pasado mucho tiempo en el piso 50, considerado el nivel más bajo del laberinto, y confiaba en que podría regresar incluso si algo salía mal en el piso 20. Así, Aldrich y sus subordinados descendieron por el laberinto. Hemos llegado al piso 20. Pronto, tal como el cliente había dicho, llegaron al piso 20. La escena estaba llena de grandes ruinas. ¿Qué es eso? ¿Un monstruo?
Jefe, realmente hay un monstruo aquí. Para su sorpresa, vieron un monstruo tal como el cliente había descrito. Pero, ¿no es eso un duende? ¿En serio? Y no era cualquier monstruo, era un duende, considerado uno de los monstruos más débiles. ¿De verdad hay un monstruo aquí en el piso 20? ¡Guau! Si atrapamos a esa cosa, ¿recibiremos aún más dinero que el pago por adelantado? Esto es como encontrar un duende dorado. ¿Incluso lleva ropa, como algo del este? Los subordinados de Aldrich rieron y señalaron al duende, ya que todos habían matado miles de duendes durante sus exploraciones en los pisos más bajos. Mientras todos reían, el goblin, que había estado mirando fijamente las ruinas, suspiró y se dio la vuelta. «¿Insectos? Sois ruidosos». El goblin, con una voz clara que no coincidía con su apariencia y una mirada perezosa, murmuró. Entonces, movió su dedo. De izquierda a derecha. Y entonces, En un instante, los mercenarios que se habían estado riendo del goblin fueron cortados limpiamente por la mitad. Ese fue el final. Con un suave golpe, los 5 mercenarios que habían luchado junto a Aldrich durante años murieron al instante. Cuando Aldrich, sintiendo una amenaza instintiva, levantó su hacha, lo vio. Los ojos del goblin, demasiado inteligentes para pertenecer a un simple goblin, lo miraban fijamente, llenos de solo 2 emociones, arrogancia y ¡pum! Desdén. Lo último que Aldrich vio fue eso, y nada más. No hubo nada después. Mientras los horribles gritos de los mercenarios restantes resonaban, su mente cayó en la oscuridad. No mucho después, el rey de todos los ghouls, que había acabado con todos los mercenarios que descendieron al piso 20, comenzó a moverse hacia la superficie. Después de las discusiones en la academia, usualmente comienzan los partidos amistosos. El formato es que el mago designado para el partido amistoso sale y elige a su oponente. En otras palabras, cualquier mago reunido para ver el partido podría ser desafiado. Sin embargo, el mago con derecho a designar a un oponente rara vez desafía a alguien muy por debajo de su propio rango. Desafiar a un mago de rango demasiado bajo podría generar rumores de que estaba intimidando a un mago más débil. Por otro lado, desafiar a alguien mucho más fuerte podría resultar en una humillación y ofender al mago de rango superior. Los magos, por naturaleza, son criaturas orgullosas. Por lo tanto, era sentido común para un mago con derecho a designar a un oponente elegir a alguien de rango similar, y hasta Alon era consciente de esto. ¿Baruch estaba alrededor del 4º rango? Sintiendo las miradas curiosas a su alrededor, Alon recordó cómo Lillian había fulminado con la mirada a Baruch ayer. Él tiene un rango más alto que yo. En el mundo de los magos, los rangos crean disparidades significativas. Cuanto más alto es el rango, mayor es esa disparidad, por lo que la diferencia de poder entre, por ejemplo, el 7º y el 8º rango era enorme, aunque solo estuvieran separados por un rango. Ser de 4º rango a esa edad, aunque no sea tan hábil como Peña, claramente es un genio. Mientras Alon contemplaba esto, observando a Baruch, quien no parecía muy viejo a pesar de su impresionante rango, seguramente el gran mago que ayudó a someter al poderoso dios exterior no tiene miedo, ¿verdad? Baruch habló de repente. Sus palabras, una clara provocación, sorprendieron incluso a los magos que habían estado observando la situación con interés. El comentario de Baruch obviamente implicaba que la reputación de Alon podría no ser más que un rumor, y Alon captó rápidamente su intención. Está tratando de provocarme. Aunque no podía estar seguro de los motivos exactos de Baruch, a Alon no le importaba. Para él, eso era razón suficiente. Si alguien intenta provocarte sin motivo, dale un motivo. Alon no era del tipo que tomara los insultos a la ligera, especialmente de alguien que no parecía tan difícil de derrotar. Supongo que tendré que probar esto en una pelea real antes de lo que pensaba. Deslizándose un guante mejorado con magia en el dedo índice, Alon habló. Acepto. Así, se fijó el duelo. Todo va según lo esperado. Baruch, el hijo del maestro de la Torre Violeta y un mago de 4º rango como Lillian, sonrió al sentir las miradas de Alon y de los magos alrededor sobre él. Provocar a Alon para que entrara en la arena había sido parte del plan de Baruch desde el principio. Más precisamente, era su plan llamar un poco más la atención sobre sí mismo.
Aunque ser el hijo del maestro de la Torre Violeta ya le otorgaba considerable influencia dentro de la academia, Baruch quería más. Por eso decidió usar al Conde Palatio, quien acababa de llegar a la academia el día anterior. Conde Palatio, quien siempre traía un torbellino de rumores dondequiera que iba. Con una sonrisa burlona, Baruch miró a Alon. Él estaba bien consciente de los rumores que rodeaban a Alon. Se decía que Alon desempeñó un papel importante en el enfrentamiento con el dios exterior en el norte. Más recientemente, había ayudado a un destello dorado a someter a 2 Baba Yagas que emboscaban en la ciudad desértica de Colonia. Y desde ayer, se estaba difundiendo el rumor más increíble de todos, que de alguna manera había domesticado al notorio alborotador Peña. Como resultado, los magos de la academia habían elevado la reputación de Alon basándose en estos rumores. En otras palabras, si los rumores eran ciertos, Baruch había cometido un error tonto al desafiarlo. Pero Baruch no había actuado imprudentemente. Levantó sutilmente su mano derecha y envió un hilo de magia al anillo simple que llevaba puesto. ¿BZZZ? El anillo, que emitía un zumbido tenue que solo los magos más observadores podrían notar, comenzó a mostrar un número, 3. Baruch sonrió al ver aparecer el número. El anillo que llevaba era un artefacto que podía proyectar débilmente magia para medir aproximadamente el rango y el poder mágico de una persona. Como pensé, es débil. Igual que ayer. Y al igual que la última vez que lo comprobó antes de provocarlo, el anillo mostró que el rango de Alon era 3. La confianza de Baruch provenía de este anillo. Aunque no era particularmente útil en la mayoría de los casos, era invaluable dentro de la academia para desenmascarar a los magos que exageraban su rango. Gracias a este anillo, Baruch había logrado ascender dentro de la academia al apuntar a esos magos que presumían de poderes falsos. Y ahora he atrapado un pez grande. Baruch había podido provocar a Alon sin dudar gracias a su confianza en la precisión del anillo. ¿Están ambos lados listos? ¿Listo? Sí. Respondiendo a la pregunta, Baruch convocó su magia con naturalidad. Ese rumor sobre que el domó a Peña es un poco preocupante, pero el anillo es confiable. No hay manera de que sea tan fuerte solo por su magia. Baruch reflexionó sobre cómo manejar a Alon. ¿Debería terminar esto rápido? No, si lo termino demasiado pronto, no tendrá mucho impacto. Tal vez debería jugar un poco con él. Si lo alargo demasiado, podría salir mal. Si se revela que las habilidades de este conde son solo rumores, mi reputación, que debería estar en ascenso, podría sufrir innecesariamente. Bien, es mejor terminar esto un poco antes. Agarró su bastón, ya imaginando cómo acabaría con Alon. Como ambas partes saben, está prohibido usar magia que pueda amenazar la vida de tu oponente, así que por favor ajusten el poder en consecuencia. Ahora. Golpe. Comiencen. El combate comenzó con un ligero toque del bastón del árbitro. Baruch, con una sonrisa confiada, se dispuso a actuar cuando, se dio cuenta de que un aliento blanco escapaba de su boca. Aturdido por el evento repentino, que ocurrió tan rápido que ni siquiera pudo registrarlo correctamente, Baruch pronto notó el aire frío llenando sus pulmones. Justo cuando comenzó a cuestionarlo, ¿qué? Crack. Se dio cuenta tarde de que sus pantorrillas se estaban congelando por completo. Crack, crack. Y no solo sus pantorrillas. Y, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que toda la arena se estaba congelando. La escarcha blanca se extendió rápidamente por el suelo, expandiendo velozmente su territorio y convirtiendo todo lo que había en las cercanías en un páramo congelado. Y en el centro de ese páramo congelado, lo vio. Un hombre, de pie, erguido en la arena, sin expresión, sin emociones. Vestido con una armadura negra y ominosa, de la cual emanaba magia oscura que congelaba todo a su alrededor. Y en ese momento, Baruch se dio cuenta. Algo había salido terriblemente mal. Sin embargo, para cuando se dio cuenta, gloria de las montañas nevadas. Alon ya había pronunciado el encantamiento. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes. Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.